Y vamos con el primer invitado de la tarde de hoy, que es ni más ni menos que un médico de una familia con una trayectoria. Bueno, ya simplemente decirles que se apellida Fernández Vega y que su nombre es Álvaro. Ya saben que vamos a hablar de oftalmología y concretamente con el doctor Álvaro Fernández Vega del Instituto Oftalmológico Universitario Fernández Vega de Oviedo. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, Alan. Bienvenido. Gracias. Vamos a hablar de la degeneración macular asociada a la edad. Ya lo hemos tratado hace unas semanas aquí, pero el tema es de tanto interés, y además lo sabéis vosotros, porque todos los años, delante del Teatro Campoamor, hacéis campañas de detección y realmente las colas son casi interminables. Sí. Álvaro, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una enfermedad que afecta a la retina, que es la capa más sensible del fondo del ojo, es un pedacito de cerebro que tenemos en la parte de atrás y que se relaciona con la edad, fundamentalmente. Ocurre en personas mayores de 60 años. Esta enfermedad puede destruirles el centro de la visión en las fases más avanzadas de la enfermedad, pero nunca produce ceguera porque la visión lateral como mínimo la conservan siempre. Has dicho que, y lo dice su propio nombre, asociado a la edad, pero ¿hay otros factores que predisponen a padecer esta alteración? Sí. El principal factor de riesgo efectivamente es la edad. No se da, como te decía, en personas menores de 60 años. Si el paciente tiene 80, pues va a tener muchas más probabilidades de tenerla. Sí. Pero hay otros factores de riesgo. El principal factor de riesgo es el tabaquismo. El tabaco acelera la producción de la enfermedad y en pacientes que ya tienen una predisposición genética, porque la genética también cuenta, pues tienen una propensión más alta a tenerlo. Y luego también los antioxidantes, es decir, que los pacientes que toman dietas, por ejemplo, ricas en verduras de hoja verde oscura, sí, tienen menos propensión que los pacientes que no hacen este tipo de dieta, podamos decir, mediterránea, ¿no? Bien. ¿Y afecta más a hombres o a mujeres? Afecta ligeramente más a mujeres. Se puede dar también en hombres en alta cantidad, pero es más propensa la mujer a padecerla. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué es lo que siente, lo que ve? Porque realmente estamos hablando de la visión. ¿Qué es lo que ve, que nota diferente el paciente? El paciente en estadios iniciales puede no notar nada, puede ser asintomático. Cuando empieza a afectarse la mácula, el paciente empieza a notar que se le curvan las líneas. Generalmente empieza a decir: empecé a ver las líneas de los azulejos curvadas o las verjas de las casas, es decir, las líneas rectas empiezan a ondularse y eso suele ser el primero de los síntomas. De hecho, cuando nosotros empezamos a ver que el paciente puede tener una propensión, les damos una cuadrícula, que se llama rejilla de Amster, para que la vigilen y puedan notar con más facilidad si se curvan las líneas. Ese es el primer síntoma. Pero el diagnóstico, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué hacéis cuando hacéis las campañas de detección precoz? Porque me imagino que también será importante la detección, el diagnóstico precoz. ¿Qué es lo que usáis para poder diagnosticar? Bueno, es fundamental la visualización del fondo del ojo. En el fondo del ojo encontramos unos cambios que a nosotros nos indican que ese paciente tiene propensión. Cuando ya encuentras otro tipo de enfermedad un poco más avanzada, les haces escáneres de la retina, como los que están saliendo ahora en pantalla, que te permiten ver cortes. Antes teníamos que sacrificar al paciente y ponerlo en un porta para poder verlo y hoy en día simplemente con un rayo de luz somos capaces de hacer un escáner de la retina y ver verdaderamente cómo se encuentran esas capas de la retina, ¿no? Hay diferentes tipos de degeneración macular, ¿no? Sí, básicamente se divide en dos formas. Una forma que llamamos seca o atrófica, que es un envejecimiento de la retina a nivel central. Contra el envejecimiento podemos hacer poco, les damos una serie de suplementos vitamínicos y minerales. Y luego hay una forma húmeda en la que el paciente desarrolla vasos sanguíneos anormales como un mecanismo de cicatrización, es decir, el organismo dice: aquí tengo una heridita, vamos a cicatrizarla, y crea una red de vasos sanguíneos anormales que hacen que progrese la enfermedad y que destruya muy rápidamente el centro de la visión del paciente. Si se produce esta forma húmeda, el cambio en la forma seca o atrófica, la evolución es muy lenta, mientras que si se produce la forma húmeda, la evolución es muy rápida y muy agresiva. Y hay que cogerlo a tiempo, el paciente tiene que conocer estas diferencias, que nosotros se las solemos explicar, para que si notan ese cambio puedan acudir con carácter de urgencia, porque para la forma húmeda sí existen tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento de la forma húmeda? En la forma seca, como os decía, solamente utilizamos complejos vitamínicos y minerales y ahora estamos en ensayos clínicos con un fármaco nuevo que se llama lampalizumab, que retrasa un poco la evolución de la enfermedad, pero eso todavía está en ensayo clínico. En la forma húmeda hay unas inyecciones que pinchamos dentro del ojo, aunque puede parecer así sonar como muy denteroso, verdaderamente no es así. Estas inyecciones no duelen prácticamente nada y las ponemos dentro del ojo y son capaces de secar estos vasos sanguíneos anormales que crecen por detrás de la retina. En el instituto soléis hacer estudios sobre la degeneración ocular. Este medicamento nuevo es
consecuente a estudios que habéis realizado? Sí, nosotros hacemos muchos ensayos clínicos, también hacemos investigación básica, como sabes, sí. Pero también hacemos ensayos clínicos con fármacos nuevos que cogemos 2 grupos de pacientes y uno se les utiliza el fármaco y en otro se utiliza un placebo, y entonces al cabo de un tiempo se controlan los 2 grupos y podemos saber las diferencias que hay entre los 2 grupos. Una vez que el fármaco ha probado su utilidad, entonces ya se pasa a su comercialización. ¿La prevención se puede realizar? Porque has dicho que seguramente el consumo de alimentos antioxidantes viene bien, ¿no? Sí, efectivamente. La prevención fundamental es, bueno, primero advertir al paciente que hay una serie de factores de riesgo. Sí. El tabaco tiene que abandonarlo de todas, y luego les ponemos una serie de complejos vitamínicos y minerales que disminuyen el riesgo de paso a las formas más severas de la enfermedad, ¿no? No lo evitan porque es un proceso de envejecimiento y el envejecimiento hoy por hoy todavía no lo podemos evitar, pero sí podemos disminuir el riesgo de paso a las formas más severas de la enfermedad. Hay una cosa que a mí me preocupa, no sé si vosotros los oftalmólogos también, imagino que sí, que es el hecho de que estamos en una sociedad en que andamos con muchas pantallas pequeñitas, pues en los móviles incluso, las tablets, el ordenador. Eso puede influir en el que no solamente de la degeneración macular, sino enfermedades futuras de nuestros pacientes más jóvenes, es decir, nuestros hijos, hijas, nietos, puedan padecer alteraciones oculares más frecuentemente. Sí, nosotros de hecho una de las líneas de investigación que llevamos en el instituto, lo que hacemos es hacer cultivos de tejido, por ejemplo, de células de la retina, y las iluminamos con distintos tipos de longitudes de onda, y hemos descubierto que hay longitudes de onda que son perjudiciales para las células de la retina, mientras que hay otras que pueden ser beneficiosas. Tenemos una línea de investigación en ese sentido, de manera que podríamos utilizar determinados filtros para proteger y determinados filtros que sabemos, por ejemplo, el componente azul de la luz solar es muy perjudicial, sabemos, para la retina desde hace tiempo. De hecho, yo considero quizá que es más peligroso la luz solar en alta cantidad que las pantallas de visualización. Verdaderamente la radiación que emite el sol es mucho más potente que esto, ¿no? Y el componente azul de la luz es muy perjudicial. En determinados pacientes, por ejemplo, no solamente en la degeneración macular, que tiene su influencia, sino en enfermedades como la retinosis pigmentaria, las distrofias que llamamos tapetoretinianas, ese tipo de enfermedades, utilizar determinados filtros para esos componentes perjudiciales de la luz puede ser muy importante. Estamos casi a las puertas del verano. Y hay mucha gente que no protege los ojos de manera adecuada. Incluso aquí, bueno, pensamos también, y algún pediatra vino aconsejando que incluso los niños usaran gafas de sol. Lógicamente, las gafas de sol están tan sumamente comercializadas que uno a veces compra sin saber que compra algo que no sirve para nada. ¿Cuál es la recomendación que podéis hacer vosotros? Claro, este es un tema más de óptica que de oftalmología, pero verdaderamente los filtros solares, lo que hay que hacer es no comprar cualquier cosa. Un plástico puede ser perjudicial, es decir, tiene que ser una gafa que tenga las suficientes garantías y que se sepa que tiene estos determinados filtros que son protectores verdaderamente contra el daño que puede producir en la retina, ¿no? Eso era el toque final, hablando de ese tema de degeneración macular asociada a la edad. Ya saben, háganse revisiones periódicas y, lógicamente, cada año. El Instituto Oftalmológico Universitario Fernández Vega de Oviedo hace delante del Teatro Campoamor una detección precoz de estos y otros males. Doctor Álvaro Fernández Vega, un verdadero placer tenerte aquí, tener, como no, siempre contacto con esta familia tan ilustre en el mundo de la medicina y en el mundo de la oftalmología, no solamente en Asturias, sino a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias, Álvaro, y espero volver a teneros aquí para seguir hablando de esta especialidad que domináis tan sumamente bien. Gracias. Encantado, Alan. Gracias.